Buenas tardes, noches. Eh, Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy con Derecho Diplomático, que es la bolilla número 6, la unidad 6, que sería inmunidades y privilegios. ¿Qué significa inmunidad y qué significa privilegio? Inmunidad es aquellos que la persona diplomática tiene en su, ¿cómo se dice? Investidura. ¿Sí? La investidura que él tiene le hace a que él tenga inmunidad, siendo él un representante de un país, él tiene esa inmunidad. Por eso él no puede ser juzgado así porque sí, siempre y cuando, claro que se puede ser juzgado, pero no así porque sí nada más. Tiene su inmunidad, tiene sus privilegios. El privilegio significa eh, tener todo lo que corresponde a su investidura. Privilegios, a eso se refiere. ¿Sí? Así como él tiene una obligación, estamos hablando de los diplomáticos, ellos tienen una obligación muy grande para con respecto al país donde están, con el país a quien están representando. Eh, Obligaciones del Estado receptor, dice. Le debe respeto, así como tiene una constitución este, este embajador o estos diplomáticos en su país, ellos tienen la constitución, ellos también respetan y deben respetar la constitución del país donde están como diplomáticos, no porque él es paraguayo o porque él es de otro país, eh, no van a tener en cuenta la constitución de ese país donde están. No, al contrario, quienes deben tenerles más respeto al país donde están. Por eso dice que tienen obligaciones del Estado receptor, así como el país donde ellos están tienen y le deben el mismo respeto como un ciudadano de ese país, con el lugar donde está la embajada, también tiene esa obligación de ser custodiada por ellos, por el país donde está aceptada y está acreditada esa embajada. Dice fundamentos teóricos. En la parte teórica muy poco es lo que se estaría tocando con respecto a esto, pero sí, teóricamente se debe mucho y estas personas quienes están, repito, estas personas que están designadas a la cabeza en un país extraño, en un país hermano, un país vecino, eh, ellos hacen bien sus tareas, significa de que el país tiene un buen representante. Pero si el mismo representante del país está metido en la joda, entonces yo creo que eh, es un error haberlo designado como embajador. Inviolabilidad, dice. Ellos tienen esa inmunidad principalmente, que ellos tienen ese privilegio, son inviolables y también es innegociable. No se puede negociar y violar así porque es mucho menos negociar, mucho menos negociar. Inmunidad de jurisdicción. Eh, Principalmente ellos tienen inmunidad dentro del territorio donde ellos están acreditados.
Por eso dice la inmunidad de jurisdicción. Y gozan de todos los privilegios, no solamente el embajador, sino todos aquellos funcionarios de la embajada, embajador, cónsul, vicecónsul, todos quienes ya habíamos visto que son embajadores, están los cónsules, o sea que el cónsul, los vicecónsules, y todas esas personas que están trabajando en esta embajada tienen esa inmunidad y tienen ese privilegio. Pero, como dice acá una de ellas, abuso de la inmunidad es privilegio diplomático. No se puede y no se debe hacer abuso. Uso se puede hacer, pero no abuso de la inmunidad y los privilegios diplomáticos que tienen ellos. Porque en esos casos, el país donde ellos están acreditados son en forma automática ya piden al gobierno del país acreditado con ellos a que retiren a ese embajador. Siempre y cuando haya un abuso de la inmunidad, abuso de los privilegios, más aún siendo diplomático, más aún siendo diplomático. Entonces no podemos nosotros eh, dejar de pensar en eso. Si vemos nosotros como claro, ustedes como estudiantes que mañana querrán estudiar también la carrera de diplomática, entonces van a hacer un poco ver cómo se puede hacer mejor las cosas, hacer bien las cosas. Procuramos hacer bien y se procura hacer bien. Ahora, lo importante es hacerlo bien. Y para eso nosotros necesitamos personas capacitadas, personas expertas en esto. Por eso dije de un principio que no porque vamos a elegirle a un embajador que tiene linda carita para ir a un país. No, debe ser un diplomático de carrera, no cualquiera. Porque todo esto, como dije en un principio y como ya le había dicho más de una oportunidad, eh, esto requiere de mucha personalidad. Y por sobre todo es la, tener un poco la delicadeza de saber honrar al país a quien uno, estamos representando. Entonces, saber cuáles son nuestras obligaciones. Fundamentar todo lo que estamos haciendo y que todo lo que hagamos sea válido. Válido en el sentido de cómo representamos a nuestro país, cómo estamos trabajando para y con nuestro país. Porque recuerden que digo para y con, para nuestro país y con nuestro país, porque el diplomático trabaja, no, él no trabaja para él. Recordemos que el diplomático o el embajador es el representante del presidente en ese lugar o en ese país. Como ya habíamos dicho en una oportunidad, que el presidente tiene esa obligación de delegar funciones y al delegar funciones él va nombrando embajadores, cónsules, él va nombrando ministros, va nombrando presidente de entes, por eso él va delegando funciones porque él solo no puede hacerlo. Y recordemos que
era en años, siglos atrás, era solamente una persona que manejaba todo, que era su majestad del rey. En algunos casos era el único lo que él decía y hacía y decía, era lo que se cumplía. Y sin embargo, hoy por hoy ya no. Hoy es difícil para un país ya, o un mundo muy globalizado, un mundo muy amplio, en donde la diplomacia es algo que está, está así de punta y está alerta a todo. Está alerta a todo. ¿Por qué dice que es inviolable? Porque no se puede negociar. Eh, Tiene una inviolabilidad, dice, porque es único, es tu territorio, sos vos el diplomático. Vos no podés negociar, yo no puedo negociar con otra persona mi diplomacia. Por eso dice que es inviolable, es innegociable también. Todo esto tiene su jurisdicción. Dentro del territorio de un país, dentro del territorio de ese país donde está eh, esa embajada, el terreno, el edificio es el territorio paraguayo también. Por eso dice inmunidad de jurisdicción. No puede nadie ir a entrar así porque sí, nomás en una embajada, aún siendo Paraguay, aún que yo vaya a la embajada de mi país, no puedo. Por eso dice es la inmunidad de jurisdicción. Del portón para la calle no hay problema, del portón para adentro, dentro del predio, sí hay inmunidad. Y eso es inviolable también. Y gozan de privilegios porque, porque eso debe ser así, porque él está cumpliendo una misión de un país en otro. Por eso tiene privilegios. Y esos privilegios, como dice la última parte, no debe ser, no debe haber abuso de inmunidad, no debe haber abuso de privilegios. No porque yo soy embajador y yo tengo privilegios, yo voy a hacer lo que a mí se me antoja, yo voy a hacer lo que yo quiero. La constitución de cada país es diferente y para todos quienes habitan en ese territorio, en ese país, la constitución está por sobre todo, aún siendo un diplomático. Es cuestión de entender, saber entender, comprender y saber ser un buen representante en algún momento en los países donde nos toque, nos, o tengamos la oportunidad de representar. Y que esta parte de derecho diplomático espero que se haya entendido y próximamente vamos a ir, voy a ir enviando las formas en que esto se puede, se debe ir o vamos a ir trabajando para que podamos entenderlo, porque esto se tiene que trabajar en grupo, esto se puede trabajar en forma individual, esto se puede hacer en forma telemática, esto se puede hacer de distintas formas. También esto se puede presentar eh, en, en grupos. ¿Sí? Por eso digo, vamos a ir viendo y vamos a ir haciendo un poco los trabajos y en los trabajos prácticos también estos deben ir plasmados. Entonces, esperando que se haya, no sé si he comprendido, pero sí he entendido eh,
esta parte de lo que es el derecho diplomático en sus inmunidades y privilegios en esta unidad 6. Yo me despido de ustedes con, con las ganas de que esto se haya servido, que serán plasmados en los trabajos prácticos para que se pueda demostrar realmente de que se va aprendiendo y se está aprendiendo. ¿Ok? Bien, que tengan ustedes muy buenas tardecitas, noche y nos vemos en la próxima clase.